Tuve una relación amorosa con mi maestra, pero después conocí su oscuro secreto. Desde que la vi por primera vez en clase, supe que era diferente. La maestra Valeria era una mujer enigmática, con un aire de sofisticación que la hacía destacar entre los demás profesores. Tenía 56 años, pero su presencia era tal que hacía que cada uno de nosotros, sus alumnos de 18 años, sintiéramos un cosquilleo al hablar con ella. Sus ojos, de un profundo color verde, parecían leer cada uno de nuestros pensamientos. Aunque a simple vista, ella era solo una maestra, para mí se convirtió rápidamente en un objeto de deseo, una musa que inspiraba mi imaginación. Al principio, pensé que era solo una admiración, pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que era mucho más que eso. Comencé a coquetear con ella, dejando caer comentarios ingeniosos y sonrisas que, en mi mente, debían de hacerla sonrojar. Me acuerdo de la primera vez que la saludé después de clase, un gesto simple, pero que pareció abrir una puerta. Ella sonrió, y por un momento, sentí que todo el aire del aula se había evaporado. Sin embargo, la maestra Valeria era una mujer astuta. Respondía a mis coqueteos con un tono juguetón, pero siempre mantenía una distancia prudente. Me decía que era un buen estudiante, que debía concentrarme en mis estudios y que no debía distraerme con cosas tan poco prácticas como los romances. Pero cada vez que sonreía, algo dentro de mí se encendía y mi corazón latía con fuerza. Mis amigos notaron mi interés y aunque algunos se rieron, otros me animaron a seguir adelante. ¿Qué tienes que perder?, me decían. Así que, un día, decidí dar el siguiente paso. La esperé después de clase y le pregunté si quería salir a tomar un café. Me sorprendió su respuesta. Luis, sabes que no puedo hacer eso. Soy tu maestra. Su tono era serio, pero en sus ojos vi un destello de curiosidad. Esa noche, volví a casa sintiendo que, a pesar de su negativa, había logrado captar su atención de alguna manera. No era el final que esperaba, pero era un pequeño triunfo. Las semanas siguientes fueron un juego de seducción. Cada vez que la veía, intentaba encontrar pequeñas formas de acercarme. Comenzamos a intercambiar mensajes sobre la tarea y los proyectos, y en esos momentos, ella parecía un poco más receptiva. Empezó a llamarme mi chico brillante, y yo no podía evitar sentir que había algún tipo de conexión especial. Finalmente, una tarde, después de una clase particularmente amena sobre literatura, decidí arriesgarme de nuevo. La vi recogiendo sus cosas y me acerqué. Valeria, de verdad creo que deberíamos salir. Aún no me has dado una respuesta, le dije, casi desafiándola. Ella se detuvo, y por un instante, el tiempo pareció congelarse. Luego, una risa suave escapó de sus labios. Está bien, Luis. Si insistes tanto, podríamos ir a cenar, pero no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? Ese fue el momento que había estado esperando. La emoción de saber que iba a salir con ella me hizo olvidar todas mis inseguridades. Planeé cada detalle de la cena, reservé una mesa en un restaurante elegante, donde la iluminación suave y la música romántica crearían el ambiente perfecto. La noche llegó, y cuando la vi entrar, su belleza me dejó sin aliento. Llevaba un vestido negro que resaltaba su figura, y su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. Era una visión que había soñado, y ahora estaba aquí, a mi lado. Durante la cena, nos reímos, hablamos sobre libros, sueños y experiencias. Sentí que la conexión que había imaginado era real, y que, tal vez, su interés por mí no era solo un juego. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar detalles que me inquietaban. A menudo, mencionaba de forma casual lo caro que era mantener su estilo de vida. Decía cosas como, a veces desearía tener un poco más de dinero, pero supongo que tengo que trabajar duro para ello. Sin pensarlo, cada vez que hablaba así, sentía que había una especie de subtexto que no lograba captar. Un par de semanas después de nuestra cena, las cosas comenzaron a cambiar. Ella empezó a invitarme a su casa, argumentando que necesitaba ayuda con la tecnología y la preparación de sus clases. A pesar de la confusión que esto generaba en mi mente, no podía resistir la oportunidad de estar cerca de ella.
En esos momentos, supe que estaba profundamente enamorado, pero también me di cuenta de que quizás ella no sentía lo mismo. Una tarde, mientras revisábamos algunos materiales, la conversación se tornó más personal. Luis, tú eres un chico especial. Pero debes saber que hay diferencias entre nosotros, dijo, mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo dudar de mis sentimientos. Sé que hay una diferencia de edad, Valeria, pero eso no cambia lo que siento por ti, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba. Ella sonrió, pero había algo en su expresión que me dejó inquieto. Era como si estuviera disfrutando del juego, del poder que tenía sobre mí. Con el tiempo, comencé a sentir que, aunque mis sentimientos eran genuinos, los de ella no lo eran tanto. No obstante, la atracción era fuerte. Empezamos a tener momentos más íntimos, aunque siempre con una mezcla de risas y coqueteos. En una ocasión, me sorprendió al darme un suave beso en la mejilla después de una conversación particularmente divertida. Sentí que mi corazón se disparaba, pero también que algo en su mirada era superficial, como si estuviera disfrutando de la atención más que de la conexión. A medida que nuestra relación avanzaba, mis padres empezaron a notar que me estaba comportando de manera extraña. Me preguntaban si todo estaba bien, y yo respondía que sí, tratando de ocultar lo que estaba viviendo. Pero no podía evitar compartir pequeños detalles sobre Valeria, como su talento y su forma de hacer que la clase fuera interesante. Fue entonces cuando ella comenzó a pedir cosas. Primero, fue un libro que quería, luego, una cena más elaborada. Siempre había una razón detrás de sus peticiones, y aunque trataba de no pensarlo mucho, comenzó a sentirse como si estuviera aprovechándose de mí. En ocasiones, sentía que su tono se volvía más exigente, como si esperara que hiciera más por ella. En mi mente, todo era una mezcla de amor y confusión. La bomba estalló una noche en que, tras una velada aparentemente perfecta en su casa, ella me pidió que le ayudara a pagar una factura que había recibido, alegando que estaba teniendo problemas financieros. Luis, realmente confío en ti. Me ayudaría mucho si pudieras prestarme algo de dinero, dijo, mirándome con esos ojos que solían hacerme sentir especial. En ese momento, el mundo se me vino abajo. Al principio, no quería pensar que su interés por mí pudiera ser algo más que una manipulación. Pero la verdad era cada vez más evidente. A pesar de que sentía que estaba en una relación amorosa, ella estaba utilizando mis sentimientos para beneficiarse de mí. Después de pensarlo mucho, decidí negarme. No puedo hacerlo, Valeria. No creo que sea justo que me pidas eso. Respondí, sintiendo que mi corazón se rompía en mil pedazos. Su expresión cambió rápidamente, y en ese instante, su dulzura se desvaneció. ¿Cómo te atreves? No puedes simplemente dejarme así después de todo lo que hemos compartido, dijo, su voz se tornó fría y acusadora. Fue una revelación devastadora. Aquella mujer que había admirado, que creía que podría amar, se había convertido en alguien completamente diferente. Sentí que el aire se me escapaba, y todo lo que había construido en mi mente se desmoronaba ante mis ojos. No se trata de lo que hemos compartido, se trata de lo que realmente eres. Yo creí que había algo genuino entre nosotros, pero me doy cuenta de que solo has estado jugando, dije, luchando por mantener la compostura. Al final, la confrontación dejó al descubierto la verdad. Valeria había estado jugando conmigo todo el tiempo. Lo que había comenzado como un juego inofensivo se había transformado en una manipulación. Salí de su casa con el corazón hecho trizas y la certeza de que había sido víctima de un engaño. El tiempo pasó, y con cada día que pasaba, me sentía más fuerte. El dolor de perderla fue intenso, pero también me enseñó una lección invaluable sobre el amor y la confianza. Aunque me había enamorado de una ilusión, finalmente entendí que debía encontrar la fortaleza para seguir adelante. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que la vida está llena de lecciones. Aprendí que el amor no puede ser forzado ni manipulado, y que la verdadera conexión no se basa en el interés económico o el juego emocional. Aunque me sentí utilizado y traicionado, también salí con una nueva perspectiva. Pasaron varios meses desde que decidí cortar la relación con Valeria.
Aunque al principio el dolor de su manipulación me afectó profundamente, con el tiempo logré reconstruir mi vida y aprender de la experiencia. Comencé a enfocarme en mis estudios y a alejarme de relaciones que, aunque prometedoras, podían ser tóxicas. Sin embargo, no sabía que la historia de Valeria continuaría en el mismo camino que había tomado conmigo y que su desenlace sería aún más dramático. La noticia de nuestro rompimiento se filtró por la escuela. Aunque nunca compartí los detalles de nuestra relación, los rumores empezaron a circular. Algunos compañeros de clase comenzaron a hablar sobre cómo la maestra Valeria tenía una forma peculiar de relacionarse con sus alumnos, algo que había quedado en la penumbra hasta ese momento. Para muchos, era solo un murmullo, un comentario entre risas, pero para otros, las alarmas comenzaron a sonar. Un día, en el pasillo de la escuela, escuché a dos chicas comentar sobre lo que habían oído. Una de ellas, que había sido alumna de Valeria, mencionó cómo ella había recibido regalos caros y atención especial por parte de la maestra. La otra chica le dijo que ella también había sido objeto de los mismos coqueteos, aunque nunca había tenido el valor para decirlo. La conversación me hizo sentir una mezcla de inquietud y alivio. Inquietud porque la realidad que había vivido parecía ser una pauta, pero alivio porque no estaba solo en mi experiencia. A medida que los rumores crecieron, otros alumnos comenzaron a compartir sus propias historias. Había quienes hablaban de cómo Valeria había conseguido que les compraran cosas costosas o cómo les había pedido favores en el contexto de su relación especial como estudiantes. Aparentemente, no solo se había limitado a jugar con mis sentimientos, Valeria había tejido una red de manipulación en torno a varios jóvenes inocentes. La situación alcanzó su punto crítico cuando un grupo de estudiantes decidió llevar sus quejas al director de la escuela. Después de escuchar sus testimonios, se organizó una reunión con todos los afectados. Recuerdo que, aunque no estaba presente en ese momento, el ambiente en la escuela cambió drásticamente. La noticia corrió como pólvora, y cada vez más voces se alzaron contra Valeria. Finalmente, un par de semanas después, la escuela decidió actuar. La administración convocó a Valeria a una reunión en la que le presentaron pruebas y testimonios de los alumnos. Mientras tanto, en el pasillo, el murmullo se convirtió en un alboroto. La maestra Valeria, quien siempre había mantenido una imagen de autoridad y respeto, estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando finalmente se anunció su despido, una oleada de emoción recorrió el campus. Algunos alumnos sintieron una mezcla de tristeza por la pérdida de una maestra que había sido carismática y divertida, pero la mayoría se sintió aliviada y, en cierto modo, justificada. La idea de que su manipulación había sido expuesta les dio un sentido de empoderamiento. Habían alzado la voz y el sistema había respondido. Después de su despido, Valeria intentó mantenerse en contacto con algunos de los alumnos que aún creían en su versión de la historia. Pero la verdad era innegable, y poco a poco, su red de mentiras se desmoronó. Con cada intento fallido de justificar sus acciones, su reputación se hundió más en el abismo. Al final, Valeria desapareció del panorama educativo, dejando atrás una estela de decepción y desconfianza. Al principio, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza por lo que había sucedido. Valeria había tenido la oportunidad de ser una mentora positiva, pero había elegido el camino de la manipulación. Comprendí que su despido no solo había sido una forma de justicia para mí, sino también para todos aquellos que había perjudicado. Con el tiempo, la historia de Valeria se convirtió en una anécdota en la escuela. Los estudiantes la recordaban no como la maestra carismática que una vez había sido, sino como una advertencia de los peligros que pueden surgir cuando el poder se usa de manera incorrecta. Para mí, se convirtió en un recordatorio de que el amor verdadero no debe estar basado en juegos emocionales ni manipulaciones. Hoy, mientras miro hacia atrás, me doy cuenta de que la experiencia me dejó una lección valiosa. Aprendí a ser más cauteloso con mis emociones, a valorarlas y a reconocer la importancia de las relaciones genuinas. La historia de Valeria se convirtió en parte de mi pasado, pero también me impulsó a seguir adelante, buscando conexiones más saludables y verdaderas. No sé qué será de ella ahora, pero sé que su tiempo en el mundo educativo ha terminado.
Para mí, sin embargo, ese capítulo cerró con la esperanza de un futuro más brillante, donde la honestidad y la autenticidad guiarían mis pasos. La vida continuaba, y con cada día que pasaba, me acercaba más a convertir mis sueños en realidad, sin más sombras que oscurecieran mi camino.